Bueno, comenzamos. Bueno, lo presento brevemente a Alberto. Alberto Giudici es técnico en jardinería y paisajismo. Bueno, obviamente la charla tenemos ahí en la diapositiva el título, ¿no? Es Manejo del paisaje en urbanizaciones y visión sustentable. Eh, Alberto es paisajista de la UBA, estudió jardinería en la escuela Hicken y diseño y planificación del paisaje en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en morfología y comunicación, trabaja en forma independiente en proyectos de innovación, mejora continua e implementación de procesos sustentables con impacto positivo en el medio ambiente. Eh, Forma parte de sus empresas, de las cuales es fundador, que son Manejo Ambiental, que está enfocada básicamente en la planificación y manejo de espacios naturales, y GRINC, que es de regeneración ambiental, que trabaja con técnicas para la regeneración del ambiente. También forma parte de cámaras del sector como la Sociedad Argentina de Paisajismo, de Paisajistas, perdón, y ha trabajado con los municipios, entre ellos la Municipalidad de Pilar, la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel, San Isidro y algunos ministerios, como el Plan de Restauración de Liberá con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Así que bueno, ahora sí, Alberto, te dejo a vos para la presentación. Y muchas Bueno, gracias muchas por estar con. gracias. Gracias, Fede. Bueno, la idea es dar una charla de 30 minutos aproximadamente. La presentación es bastante extensa. Después le paso el archivo a Federico para que lo pueda compartir. La idea es al finalizar tomarnos 10 minutos de dudas, algunas cuestiones que puedan surgir. Y si queda algo pendiente, va a quedar mi mail o mi contacto vía Federico para evacuar las dudas que vayan surgiendo. Perfecto. Incluso, Alberto, si querés, después ahí en el chat, cuando empiecen las preguntas, si querés, dejar también tu mail, así por si alguno se conectó por afuera, así también queda de alguna manera vinculado. ¿Eh? Dale, dale, genial. Dale, perdón. Bueno, un poquito como hablábamos, vamos a hablar sobre el manejo del paisaje en urbanizaciones con una visión sustentable. A ver si avanza. Ahí está. Ahí Bueno, va. para entender un poco este concepto de visión sustentable, el primer punto o el punto de partida es que sepamos dónde estamos parados, ¿no? Somos un sistema en el cual formamos parte, usamos el concepto de totalidad de partes, en el cual tenemos un barrio privado, el río Luján, una avenida, la ruta panamericana, distintas calles que se van vinculando y uniendo con su paisaje, plazas públicas y demás sistema y matriz de espacios comerciales y europeos. En definitiva, nosotros tratamos el urbanismo y el paisaje sustentable como una parte de este todo y que tiene que estar relacionada. Si bien hoy vamos a hablar principalmente de barrios privados, en algún momento vamos a hablar sobre el vínculo y la relación y cómo se potencia la sustentabilidad teniendo en cuenta este concepto de totalidad o de red. Como decía el título, eh, vamos a analizar la visión sustentable y los ejes sustentables sobre el diseño del paisaje, pero antes que nada, siempre arrancamos con esta pregunta, ¿qué es la sustentabilidad? Nosotros vamos a dar una visión al respecto y dos puntos de partida. Obviamente es un criterio bastante amplio, es una definición bastante amplia de la sustentabilidad. Nosotros nos vamos a parar en dos puntos principales. El primero, para que un sistema o un emprendimiento sea sustentable, según nuestra visión, tiene que tener un balance de carbono igual a cero. ¿Qué significa esto? Que la emisión versus la captura o la compensación nos dé cero. El otro criterio o concepto es que la actividad del ser humano, es decir, el impacto que genera versus la mitigación, esté en equilibrio. Y vamos a tomar este concepto de equilibrio como fundamental. Todo lo que vayamos haciendo dentro de
nuestra actividad y dentro del ambiente tiene que estar equilibrada para ser sustentables, obviamente. Dentro, como decíamos, del ambiente. Bueno, ¿qué es el ambiente? Vamos a hablar principalmente de los ambientes originarios, vamos a escribirlos muy brevemente, su estado y cómo funcionan. Desde ya que el ambiente es todo lo que tenemos en nuestro querido hogar, el planeta Tierra, todos los elementos que están en el interior son parte del ambiente desde ya, pero bueno, nos vamos a enfocar principalmente, ya a una escala más cotidiana, en el territorio nacional, en las ecorregiones. Cada ecorregión en las cuales puede estar nuestra urbanización, creo que hay un micrófono activado, tiene una característica y una composición de especies vegetales específica. Acá hay un gráfico con toda la flora, plantas, árboles, arbustos, subarbustos, enredaderas, etcétera, asociados a este ecosistema, y su fauna perteneciente también a este ecosistema. Dentro de los ambientes, obviamente, hablamos de las ecorregiones, y eso nos definen ambientes originarios. Tenemos dos tipos principales de ambientes originarios. El ambiente originario intacto o poco modificado, en la zona izquierda de la pantalla, o un ambiente modificado, degradado o destruido. Nosotros vamos a trabajar sobre el lado derecho de la imagen, que es principalmente donde está la actividad del hombre desarrollado o las urbanizaciones desarrolladas. ¿Qué área sería? Fíjense, acá tenemos ecorregiones de la República Argentina, este es un estudio del 2006, en las cuales se ven millones de hectáreas, las ecorregiones o los ambientes originarios del país, y en la curva colorada tenemos los espacios que están en estado de conservación. ¿Qué significa? La distancia que hay entre la curva que está en rojo y la curva verde son las áreas que han sido degradadas. Entonces tenemos toda esta superficie como espacio posible de intervención. Este espacio ha sido modificado principalmente o degradado por una acción del ser humano muy vertical, donde se ubicaba antiguamente, de hecho este es un hombrecito, arriba de la pirámide, y a partir de ahí iba desarrollando y actuando sobre el ambiente. Nosotros creemos, y de hecho ya una situación más contemporánea, ubica al ser humano dentro de un ecosistema, dentro de un ambiente en el cual se tiene que desarrollar de manera equilibrada. Equilibrio. Lo que planteamos es ir de una situación, yo diría que ya no es actual, pero digamos que es la última situación predominante con el hombre que ejecutó todo, y avanzar hacia una situación originaria donde el ser humano es parte del ambiente, está conectado con el ambiente y convive en equilibrio. ¿Cómo funciona el ambiente? Bueno, el principal tema que tenemos que tener en cuenta es que el ambiente tiene, o los ecosistemas tienen, una composición de especies y una estructura de comunidad. Este elenco de seres, este elenco de actores vinculados, se relacionan entre sí en nuestros ecosistemas, en nuestro territorio, y se van dispersando, por ejemplo, en situaciones lacustres, o si nosotros generamos una situación positiva hacia el ambiente con especies y estructuras originarias, ¿por qué no en una situación urbana de vialidad o alumbrado público y veredas? También podemos pensar que esta situación se puede dar en espacios comunes. Entonces, las estructuras y las especies originarias se pueden aplicar a un diseño del paisaje que tenga una carga positiva hacia el ambiente. Cuando hablamos de especies y estructuras originarias, ¿cuál usamos? Bueno, hay muchas unidades de paisaje, obviamente según la ecorregión y donde está el barrio, si está más cerca del río, si está más cerca de una llanura, si está en un valle de inundación, si está en un humedal y demás situaciones en las cuales puede estar presente, si está inserto en el medio de la ciudad, depende de qué ciudad. Bueno, vamos a ir evocando distintas unidades de paisaje. Importante es que entendamos que lo que evocamos no es solo un tipo de especies, sino una estructura de comunidad. Después vamos a ver por qué es tan importante. Estas especies y esta estructura de comunidad se dispersan, se mueven. Originalmente esto es lo que sucedía, y sucede en algunos lugares,
A la izquierda tenemos una imagen con remanentes de naturaleza sobre una matriz productiva, agrícola, y a la derecha un esquema de esta situación, donde hay fragmentos de naturaleza y corredores. Entonces, ¿qué hacen los seres vivos? Se van dispersando o moviendo por esta red. ¿Se acuerdan de esta imagen? Esta red, ¿cómo funciona? Bueno, de un fragmento a cada situación A, se dispersan por un corredor o por un enlace hacia una situación B, en búsqueda de alimento, en busca de buscar aparearse, reproducirse, o resguardarse de un depredador, en búsqueda de agua, lo que sea. El tema que las especies tienden a moverse dentro de un sistema y eso hace que tenga ese ecosistema cierta salud. ¿Qué es lo que sucede? Estas conexiones se van fragmentando, esto es lo que pasa, por ciudades, por las actividades del ser humano, y tendemos un punto en el cual quedan desconectados. Cuando estos fragmentos quedan desconectados, pierden funcionalidad. Siempre digo que viven en fase 3 de la pandemia. Los, la fauna silvestre, la flora y la fauna silvestre no se puede dispersar, entonces queda confinada y empiezan a perder funcionalidad. ¿Qué pasa cuando una red ecológica deja de funcionar? Bueno, el ecosistema en sí deja de funcionar y esto genera que todas las especies que allí habitan tiendan a la extinción. De hecho, en las ciudades, todas las especies que habían ya no están más, ¿no? Se han ido desplazando y en algunos casos ya no se detectan en ninguna parte del territorio. Recordemos todo este cuadro, cuántas especies de flora y fauna de nuestro ambiente, de nuestros paisajes originarios, ya no están más y no están presentes porque han sido desplazadas por la actividad del hombre. ¿Y por qué nos importa tanto el ambiente? Bueno, el ambiente, entre otras cosas, nos brinda, bajado un poquito a cierta terminología contable, nos brindan bienes y servicios ambientales. ¿Qué es un bien? El agua para consumo, la madera, las plantas medicinales, semillas, alimentos, material biológico, etcétera. ¿Y qué es un servicio? La captación hídrica, la protección del suelo, fijación de nutrientes, control de inundaciones, retención de sedimentos, fijación de carbono, muy importante para el cambio climático, protección de cuencas y control biológico, otro punto muy importante, entre otros. Y si no tenemos esos bienes y por lo tanto esos servicios, tenemos un pasivo ambiental, es decir, una deuda con el ambiente. ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Porque esa área natural fue destruida, se modificó el suelo, se contaminaron los suelos, basureros a cielo abierto, etc. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, el 85% en todo el mundo ha sido destruido. Y un 15% del territorio está en un estado natural intacto. Por lo tanto, podemos suponer que este 85% de la superficie está tendiendo a no brindar servicios ambientales. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué es tan importante todo este relato? Porque hay una relación directa entre la pérdida de la funcionalidad del ambiente y la mortandad a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud determinó que el 23% de las muertes son por causas de degradación o destrucción ambiental. Entonces, para terminar este bloque ambiental, tenemos que entender que hay una relación muy directa entre la salud del ambiente y la salud del ser humano y su bienestar. Por eso es tan importante que funcione bien, que tenga su composición originaria en la mayor medida y su estructura originaria para poder brindarnos los bienes y los servicios que necesitamos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nosotros hablamos siempre de tres grandes acciones. Denunciar que hay una situación ambiental X, como hace Greenpeace u otras fundaciones. Conservar los ecosistemas originarios, como hace el Banco de Bosques, que tiene un sistema masivo de conservación de los pocos remanentes que quedan de naturaleza. O actuar sobre el ambiente degradado con procesos de regeneración o restauración, que es una de las líneas de trabajo de Green, que es una de nuestras empresas. Nosotros hace varios años ya detectamos la oportunidad de trabajar sobre las urbanizaciones con estos criterios de sustentabilidad en el espacio planificado, porque las urbanizaciones tienen una estructura y grandes espacios verdes que permiten y asimilan sumar nuevamente estas cuestiones de especies nativas, estructuras originarias y demás. Esto es una cruzada que empezamos en la década del 90 y actualmente
la verdad que estamos muy contentos, se ha proliferado el concepto mucho y avanzó bastante. Temas a tener en cuenta. Número 1, conectividad o red. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en un espacio semipúblico, por decirlo de una manera, que es un barrio privado. Bueno, tenemos que pensar cómo nos conectamos hacia el espacio público o hacia nuestro entorno inmediato. Esta es una imagen referente a un trabajo que hicimos para un desarrollador y para el municipio de Pilar. En gris se observan las urbanizaciones privadas y en verde oscuro, distintos tonos de verde, todas las calles, avenidas, rutas, arroyos, vía de tren y demás, que van conformando esta especie de red que nosotros tomamos como modelo para restaurar, un poco inspirados en lo que son las redes biológicas. No vamos a ahondar mucho en el tema de esta charla, pero vamos a mostrarles ciertos corredores y enlaces que fuimos detectando. Bueno, cada dibujito acá de color, cada rayita después tuvo su proyecto y fue producto después de una red acá en este sector de Pilar del Este y posteriormente terminamos escalando el trabajo a todo el municipio de Pilar. Esto fue en el gobierno de Ucote. Conectividad entonces con nuestro entorno, primer punto. Segundo punto, medir y gestionar nuestra huella de carbono. Bueno, yo escuché la charla de Leaf, excelente charla sobre la medición de la huella. Nosotros vamos a complementar un poquito ese tema sobre analizar una urbanización para ver cuánto captura, cuánto secuestra a nivel dióxido de carbono. Este es un caso en Praderas de Luján, donde estudiamos el uso del suelo a nivel actividades, donde estudiamos el balance del suelo a nivel absorbente, no absorbente, biomasa y demás características. De vuelta, estas son imágenes de resumen, obviamente. Algunas imágenes del proceso. Acá estábamos estudiando todo lo que era la biomasa de la urbanización, toda la zona de praderas o pasto, lugares con más corte, con menos corte, todo lo que es lagunas, arroyos. Bueno, fuimos estudiando toda la urbanización. Posteriormente definimos las fases y el objetivo del análisis de la huella de carbono, los alcances del estudio que se hizo. Esta es una planilla, obviamente una vergüenza después de lo que mostró la gente del IF, pero bueno, esto es un Excel donde se cargaron todos los datos. No los conocía, si no los usaba. Y finalmente, los resultados que evacuó todo este estudio. Esto fue pre-pandemia. Un impacto de 2.200 toneladas de dióxido de carbono anual y una captura de 2.485 aproximadamente, obviamente, toneladas. Lo que significaba que Praderas secuestra más de lo que genera en este primer estudio que se hizo. También en el estudio llegamos a la conclusión de que tiene una baja recarga de acuíferos, o sea que tiene pocos servicios en ese sentido, y de bajo nivel de biodiversidad, porque es toda una organización hecha en la década del 70 y 80 con especies exóticas, por lo tanto hay poca fauna asociada, y como dije anteriormente, una buena captura o secuestro de carbono. Este mismo trabajo lo hicimos para distintas urbanizaciones y desarrolladores. San Sebastián fue uno, San Matías, instancia inicial. Y en conclusión, luego de analizar esta huella y luego de entender cómo estaban los servicios, le propusimos a la gente, en este caso de Praderas, trabajar en 3 ejes, que un poco son los 3 ejes que siempre planteamos. Tener un plan donde hay un manejo de la biomasa, un manejo de los residuos verdes, tener una zona de vivero productiva y también utilizarla para educar. Educar todos los niveles de la urbanización, no solo a los vecinos, sino también a los directivos y a las empresas que aplican sobre el territorio, jardineros principalmente. Y por último, darle herramientas a los vecinos para, que decimos empoderamiento, para que puedan ejecutar lo que aprenden o lo que estamos haciendo en las áreas comunes con la planificación, para que lo puedan llevar a su vivienda, a su casa o a su espacio cotidiano. A nivel planificación, que era la primera columna, nosotros planteamos restaurar los ambientes o acercarnos a un proceso de restauración para recuperar ciertos bienes y servicios del ambiente. En el caso ya más cercano a los barrios privados, esto fue una imagen de un trabajo que hicimos para Vialidad Nacional, nosotros estudiamos
el uso del territorio, donde prácticamente en la provincia de Buenos Aires no quedan remanentes de naturaleza, donde hay muchísima presión humana sobre el territorio. O sea, el ser humano tiene una acción muy fuerte sobre el territorio y sobre la naturaleza y sobre el ambiente. En el caso de provincia de Buenos Aires, fíjense que lo blanco es lo único que se salva de alguna manera, presión alta en naranja oscuro y una presión moderada en naranja claro. Pero todo esto de alguna manera nos da oportunidades. Oportunidad de restauración, todas las manchitas en verde y gris oscuro, y lo que está en blanco podría quedar en la situación de pradero o matorral. Pero bueno, tenemos una gran oportunidad de trabajar sobre la restauración y la regeneración. Dentro de estas oportunidades y dentro de las urbanizaciones, tenemos el caso de las lagunas, arroyos y canales también asociados a la... Vamos a mostrar algunos casos y algunos, con 4 puntos de acciones concretas sobre las lagunas, lagunas de transición, eh, arroyos y canales, zanjas y canales, perdón, y algunos humedales pequeños de acceso a cada laguna. Una laguna tradicional, o por lo menos en el pasado lo que sucedía, es esta situación, ¿no? Costas desvestidas, con pocos elementos, este elenco natural que debería tener, no lo tiene, porque el manejo apunta a algo que se viene haciendo, no sé, desde no, desde el romanticismo, cortar el pasto, mantener todo de década del 60, década del 70, o sea, sigue avanzando la historia, nosotros mantenemos los espacios verdes prácticamente de la misma forma, ya hay casos obviamente emblemáticos, pero hay muchos lugares donde todavía seguimos trabajando con este sistema, ¿no? El pasto bien cortito, todo limpio. ¿Qué sucede en el caso de las lagunas, con esta laguna? Todos los sedimentos y todo lo que viene arrastrando el agua, cuerpo lacustre, y observamos un sistema coloidal, o sea, un agua sucia, vamos a decirlo en criollo, donde la salud de la laguna está comprometida. O también tenemos una gran degradación de costas por la falta de todo este elenco de naturaleza que debería tener una costa para funcionar bien, o una ribera. Otro sistema también al que nosotros apuntamos como mejora posible son los estables destacados. Son muy lindos, son muy estéticos, son muy funcionales, pero bueno, carecen del elenco necesario de naturaleza para que funcione bien este sistema. Otra cuestión que también sucede, las lagunas de transición, que tienen poca profundidad, tienden a secarse. Esto fue ahora en las sequías que hubo, y tiene un aspecto, además de que no brindan ningún servicio ambiental, tiene un aspecto paisajístico no muy feliz. No sé si esto tapa. Bueno, 4 ejes de acción. Trabajar sobre las costas, trabajar sobre las lagunas de transición, redefiniéndolas como biofiltros, vegetar los conductos y las zanjas pluviales, y por último, construir estos humedales en los accesos a las lagunas, que ahora vamos a mostrar. Es una imagen, está un poquito lavada, pero son 2 costas de laguna, que hay una rayita en el medio, no sé si se llega a ver. Esta costa de laguna se plantea ser totalmente vegetada, con una estructura y composición originaria, o inspirada en eso por lo pronto. Fíjense que no es un conitotora y no es lo que sale normalmente, tiene a un elenco de especies mucho más amplio. Eh, También tiene que ver con la aceptación de tener vegetado una costa, que no sea algo monótono y que en invierno se pone muy feo. También buscamos que la gente lo acepte, lo adopte y les guste. Entonces buscamos unas composiciones que también tengan un valor paisajístico aceptado por la sociedad y que tenga la mayor cantidad de meses agradable y colorido en este caso. Esta es la laguna Transición, ¿se acuerdan la que estaba toda así rajada? Bueno, la idea también del proyecto fue vegetarla en su totalidad. Prácticamente tenía muy poca agua, así que pasó de una situación de estar totalmente seca a tener una biomasa y una estructura de comunidad que brinda servicios a... Vamos con los conductos viales y las bocas de laguna. Bueno, estos son los conductos que ingresan a las lagunas, zona de lote, y acá se ven unos cuadritos chiquititos, estos son los pequeños. Acá lo importante es
En nuestro caso planteamos siempre hacer un sistema modular, ya que tenemos dos módulos tipo, que después se puedan replicar en el resto del barrio y tomar una o dos zanjas o conductos pluviales como prueba piloto, para que la gente lo vea, lo acepte y para ver cómo funciona con el suelo y con la situación de ese espacio. Así que nosotros recomendamos hacer siempre zonas al 100%, no todos los conductos, y una vez que entendemos que el sistema funcionó o que hay que ajustarlo, ya generamos los módulos para que se repliquen en todos los conductos. Acá hay una imagen de un caso aplicado. Siempre nos plantean la cuestión hidráulica, porque estos conductos conectan, en este caso es las calles con unas lagunas. ¿Qué pasa cuando llueve mucho? Lo que hay que hacer, normalmente al tamaño original del conducto, si se puede, es duplicarlo en ancho, o sea, lo que había calculado el ingeniero hidráulico, duplicarlo en ancho y dejar las franjas laterales libres. Entonces, cuando el agua va con poco caudal y con poca fuerza, viene atravesando todo el sistema de palustres, se va depurando hasta que ingresa a la laguna de la mejor manera posible. Cuando llueve mucho, desborda y pasa por todo el ancho de la zanja. Eso viene funcionando muy bien y no tuvimos ningún problema. Bueno, acá vemos desde el otro lado, acá faltaría cortar un poco, igualmente el agua puede pasar y después ingresa a la laguna con ya todo el proceso de remediación del agua. Este es otro caso. Eso era una urbanización en zona, esto es en Pilar del Este. También la zona previa al ingreso a la laguna, generamos la naturalización de este segmento. Esto es cuando recién comenzamos, ahora está lleno de plantas. Y también lo que va haciendo va limpiando el agua y la va depurando hasta que ingresa a la laguna. Bueno, estos son los pequeños cajones de acceso. A veces no podemos trabajar en las zanjas, entonces generamos unos cajones de acceso donde el agua choca con las plantas, va dejando toda la mugre que trae y ingresa con cierta depuración y filtrado hacia la laguna. Esto se puede replicar de alguna manera en las zanjas, en los barrios que tienen zanjas abiertas, que no tienen cordón cuneta. Hay una cuestión de acelerar el agua y que se vaya por cordones de hormigón muy rápido hacia el arroyo y luego hacia el río, ¿no? Acelerar la salida. Y si entendemos cómo era ese lugar originalmente, donde el agua se movía lenta, donde tenía todos sus procesos biológicos, atravesaba un montón de especies vegetales, cambiamos mucho, ¿no? Un modelo originario al modelo actual. Entonces, una solución de pagar de alguna manera el pasivo ambiental es ir generando microhumedales en los lechos de los cuerpos y funcionan perfectamente. Obviamente hay especies que después en invierno se secan, hay que cortarlas, pero es una opción de, como decía, ir pagando este pasivo ambiental de alguna manera. Estos de zanjas de otras medidas, naturalización de costas, que funcionando perfecto y nos brindan mucha biodiversidad y por lo tanto servicios. También se puede aplicar, esto es un proyecto que hicimos en Tigre, en la zona de puentes y también en la interfaz entre lote y lote, ir generando módulos de vegetación sobre la unión de los lotes y la costa. Esta es una imagen de referencia del tipo de paisaje que se puede lograr. No queremos, esto es la Reserva de San Isidro, esta es una laguna que estaba en un proceso de restauración, un proyecto que hicimos hace ya varios años, pero si miran las costas, si miran los bordes, están muy naturales y la verdad que tienen un gran valor ambiental. Nosotros no queremos, ojalá no, pero no se puede llegar a esto, pero sí se puede llegar a una situación de este tipo, o inclusive un poquito más variada, donde se va naturalizando la laguna y se va llevando a un punto de equilibrio. Y a la larga es más barato mantenerla. Otra cosa que podemos hacer en las lagunas de transición es generar recorridos, alguna pasarela, nada, también hacer acciones, en este caso lo hicimos en el Paseo Ribereño de Pilar, como para que la gente entienda y se conecte con la naturaleza. Todo empieza claramente con una planificación, con ir poniendo arbustos y arbolitos referentes a cada costa, ir colonizando la costa, después con las gramíneas, las herbáceas y las palustres pertinentes, y de esa manera vamos naturalizándola. Acá les dejo algunas especies posibles, nativas,
Principalmente puse estas imágenes no para hablar de cada especie, sino para mostrar la variedad de colores que podemos tener y diversidad biológica. Estamos muy acostumbrados a ver juncos y totoras, bueno, hay otras especies que se pueden llegar a ver. Después con el archivo las van a poder leer tranquilos y quedó a disposición. Es un caso emblemático, un estanque de hormigón de un cliente que tenía problemas con el agua, tenía agua salada y no podía llenarlo. Me pidió naturalizarlo, bueno, trajimos unos módulos con algunas plantitas y después de unos años logramos este sistema que hoy inclusive brinda servicios al ambiente, bajan aves, se alimentan, quedó increíble y todo arrancó con unos módulos con algunas especies nativas y otras se fueron solas llegando y dispersando por la bajada de las aves. Si vamos al territorio, principalmente en los barrios privados, se trabaja en el espacio público y en las veredas o en los bulevares. Bueno, en el caso de las veredas y bulevares, nosotros lo que recomendamos es definir dónde se va a actuar, generar una zona evocando alguna ecorregión a que corresponda, o la unidad de paisaje que corresponda, y a partir de ahí volcar los módulos, que se ven, donde están las estructuras y las especies originarias que después se vuelcan concretamente en un proyecto. Esa es la ruta Panamérica. Pero vamos desde una zonificación, donde ya entendimos qué tipo de ecorregión o sistema de paisaje vamos a utilizar, y después bajamos con cierta modulación que respete esto, la estructura originaria, con sus especies. Por ejemplo, podemos evocar, esto es Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, podemos evocar este tipo de paisaje a una urbanización privada, sin ningún problema. A la izquierda se ve la urbanización, con su calle, cordón cuneta, tenemos una zona de transición con arbolado autóctono que estaba en el barrio, rescatamos estos árboles cuando estaban abriendo las calles, y posterior a la loma generamos un paseo con un sistema ya agreste, muy parecido a la imagen anterior del Parque Nacional Cerro de los Pantanos, y posteriormente vino un alambre y un curso de agua. Pero vean cómo, de alguna manera, yo siempre digo, traigamos un poco de parque nacional o de reserva ecológica a nuestras urbanizaciones. También podemos actuar sobre las veredas. ¿Por qué no vegetarlas de esta manera, o de una manera menos agreste? Pero ¿por qué no tener estos sistemas prácticamente de cero mantenimiento que nos brindan un montón de servicios en lugar de césped corto? El césped corto genera trabajo, consumo, costos, contaminación, versus un sistema más natural que en ciertos espacios, cierta superficie de las veredas de las urbanizaciones se puede llegar a implementar. Este concepto también nosotros lo implementamos en un barrio de un lote de chacras. Generamos el sistema de RAF o libre de corte, donde en lugar de cortar el pasto y pasar con el tractor, vamos generando zonas que van recuperando su pradera originaria. Obviamente esto tiene manejo, pero es muchísimo menos contaminante que cortar el pasto y además brinda servicios al ambiente. Y este mismo concepto lo trajimos a Paseo del Bajo, cuando hicimos el proyecto, con la idea de regenerar ciertas praderas, esta es la zona sur de Paseo del Bajo, y encontrar todas estas oportunidades donde podemos reintroducir los pequeños parchecitos de naturaleza. Bueno, este es otro proyecto en Madariaga, frente a Cariló, con los mismos conceptos. Lo agreste y lo natural tiene que tener un proceso de aceptación. La gente está, en muchos casos, el ser humano está desconectado con la naturaleza, salvo cuando se va de viaje. Bueno, ¿cómo lo conectamos o reconectamos? En parte es generando situaciones similares a esto, ¿no? Un lugar agreste, generar bancos, una pasarela, un cierto uso que haga que la gente empiece a entenderlo, este espacio, y a usarlo y a reconectarse. Proyecto, esto es al lado del río, espacio ribereño para la municipalidad. Bueno, áreas libres de corte, en este caso justo coincide con la zanja, fíjense, este lugar en 20 años no se inundó nunca, es un barrio en Escobar, y empezó solo el agua a traer todas estas especies, en su mayoría nativas, solo empezó a recomponerse, lo único que hicimos fue dejar de cortar y hacer muy pocas intervenciones de manejo. Bueno, esto Daniela lo va a conocer, es un caso que me parece muy interesante, donde
se corta solo la vereda y un área común que no tiene mucho uso se deja libre de corte y con una pradera. No contaminamos y brindamos servicio. Obviamente todo tiene un comienzo, con el destacado, definir espacios, formas que la gente entienda, el ser humano, perdón, de formas amigables, con cierta geometría, bueno, y obviamente no dejan de ser espacios con uso. El paisaje siempre tiene que tener alguna finalidad de uso o darnos sombra. Entonces, estos procesos naturales, aislados, también, pero si además le buscamos la vuelta para darle un uso, en este caso es una plaza, el pilar, mejor. Y otro tema, les hablaba del canal y hacerlo al 100%, un caso de ejemplo, bueno, acá en el bar de San Sebastián hicimos un pequeño muestrario de un pedacito de pradera, acá justo estábamos trayendo las especies, pero es muy importante para que la comunidad lo acepte, esto lo adopte y le dé valor, generar lugares representativos muy bien hechos, muy intensos y cercanos para que lo puedan ver y donde uno pueda poner un cartel o una infografía referente a lo que se basa. Y para que el ser humano siga entendiendo, la gente, es importante asociar a todos estos procesos que venimos hablando, generar cursos y talleres. Si son participativos, mejor. Si termina con una plantación, mejor aún. Si les damos una semilla de alguna especie nativa con un sobrecito con explicación, mejor. Entonces, es clave para que todo esto suceda y sea aceptado. De pronto, en lugar donde se cortaba el césped o el pasto, tener ahora una pradera libre de corte, bueno, tiene que haber un proceso de educación y capacitación y comunicación con todos los vecinos de la urbanización. Un evento que hicimos con todo para el área común de Pilar del Este. Los cursos, muchos talleres, explicar. Otro tema que recomendamos es generar una zona propia de cada barrio, lo llamamos ecozona, donde se pueda producir especies nativas, producción de ejemplares, donde se pueda hacer todo el manejo de verdes, pueden estar todos estos ítems o no, y si es posible tener algún invernáculo o un lugar para desarrollar las tareas de reproducción de especies y para también ser un lugar donde podamos dar los talleres. En el caso de San Sebas, muchos años ya habíamos dejado unas zonas libres de corte, acá pusimos plantas madres además para sacar semillas, a su vez es un paseo, la gente puede ir a caminar y recorrer, y un invernáculo muy económico, donde teníamos, ni siquiera llegué a ser invernáculo porque quedó abierto, pero bueno, teníamos unas mesadas hechas con carreteles de electricidad y acá dimos talleres y se explicaba el porqué de las especies nativas y su importancia. Pero bueno, en concreto y en la zona de atrás se empezó a trabajar en todo lo que es manejo de especies. En concreto, la comunidad tiene un lugar para trabajar, para entender el proceso, para verlo, y el barrio tiene un lugar para producir sus propios recursos. Ese es el objetivo de la ECO. Y por último, lo que recomendamos es darle herramientas a la gente para que se empodere, para que todo esto que aprendió y todo esto que se está haciendo en el barrio, en las veredas, en las áreas comunes, lo puedan hacer en sus casas, su espacio cotidiano, que es una gran superficie de la organización. Para ello, creamos una aplicación gratuita. Después, no sé si se ve el link arriba, porque acá yo veo una barra negra. Eh, Ahí van a tener el link. Creamos una aplicación gratuita para que todos puedan ingresar, poner la ubicación de donde viven y les va dando recomendaciones de especies, dónde conseguir estas especies, planos con esquemas de plantación, donde hay especies originarias y estructuras originarias, y en definitiva llegar al gran volumen de uso del territorio, que son los vecinos y los propietarios. Esta aplicación en su momento ya tenía 30.000 usuarios, o sea que logramos una herramienta para llegar a esa zona gris que nosotros no trabajamos, que son los jardines particulares. Obviamente después lo ven al jardinero y le dicen hagamos esto, hagámoslo, ¿no? Es un puntapié inicial y como decía inicialmente, empoderamos al propietario, al vecino. Resumiendo, a todo plan de
paisaje, con especies nativas y con los criterios que hablamos, nosotros recomendamos asociarlos con un plan de educación, de cursos y mucha comunicación y brindar herramientas de empoderamiento. Puede ser esta aplicación, puede ser después PDFs o distintas documentos que le dan las herramientas a los vecinos para que puedan avanzar. Bueno, estos son algunos casos en espacio público que hicimos con estos criterios, Bosque de Seiza, Paseo del Bajo, estos pasos rápidos, Costanera Norte, estos proyectos que pasa por delante del aeropuerto, municipio de Pilar, etc. Bueno, les dejo acá 3 páginas con un resumen sobre la visión sustentable, medir los servicios, bueno, proponer alternativas al funcionamiento del desarrollo, mitigar y compensar, acciones posibles de sustentabilidad, la verdad que son infinitas, pero esto es un resumen para que se queden con algunos puntos. Sobre las acciones de mitigación, quiero poner un poquito el foco, se trabaja mucho sobre la huella de carbono, sobre medirnos, no se trabaja tanto sobre el secuestro y la medición de la captura. Entonces, laburar en ese equilibrio y ponernos objetivos concretos. Queremos llegar a cero, queremos llegar a tantas toneladas, poner un objetivo concreto, año a año, ver cómo se planifica y cómo se llega a eso. Así que, nada, eso nos parece importante sobre las acciones de mitigación. Después, bueno, los servicios que hablábamos ambientales, sumado a desarrollar ecozonas, naturalizar lagunas, un poco el bagaje que fuimos viendo, o los ítems que fuimos viendo en la presentación, eh, también aportan mucho sobre las acciones de mitigación. Y si no llegamos a nuestros objetivos, no le demos la espalda a acciones posibles de compensación también. Si no llegamos con nuestra organización, que puede ser que suceda, bueno, ¿qué podemos hacer por afuera de nuestra organización como comunidad para compensar? Con eso tratamos de lograr este objetivo, ¿no? Que el impacto más la mitigación nos dé cero o estemos en un punto de... Bueno, muchas gracias. Les digo la parte mía. Si quieren pasamos a las preguntas. Bueno, bueno, te agradecemos mucho, Alberto. A ver, ¿se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Ah, bueno. Y bueno, ahora como en todas las charlas estas, que las hacemos dinámicas, de los participantes, si quieren comentar o preguntar algo, dejamos abierto este espacio para preguntas eh, y una charla con Alberto. Sí, Grisel, estás Hola, desmuteada. ¿Cómo hola, andás? buenas. Sí, Grisel de Campos de Roca. Bueno, yo siempre lo pienso desde el punto de vista económico porque por lo general mi rol es administrar. Ahora no estoy administrando ninguno, pero bueno, estamos terminando de desarrollar una parte del segundo emprendimiento. Yo creo que estas iniciativas de manejo de cosas y si la gente tuviera, si nosotros tuviéramos alguna herramienta para cuantificar algún impacto y hacer una reducción en expensas, la gente se involucraría más, porque acá esto es todo plata. O sea, la gente si no le pones un incentivo económico no hace nada en ninguna urbanización. Y ya trabajé en bastantes. Entonces, no, por más que uno les proponga, no pasa de un fin de semana el entusiasmo. Si ellos no ven o sea, proponerles acciones concretas no sé, desde la federación nos recomendarían a los administradores que los vecinos hagan tal cosa y cada administrador ver qué juego económico puede hacer dentro de su ecuación. Pero es como Claro. que si no, la gente no se engancha nunca, son tremendos. Sí, mirá, es para largo la charla con tu planteo. Y yo encima estoy viendo el reloj, me quedan 6 minutos. Bueno, Pero Ay, perdón. no hay problema. Una vez hicimos un estudio de un jardín con estos criterios, jardín green, le decíamos, versus un jardín tradicional. El jardín green no tenías que regar porque con el agua de lluvia principalmente alcanzaba, versus un jardín que tenías que prender la bomba con tu grama bahiana 3 veces por día, 2 veces por día. Eso no les importa, no les importa lo de la Bueno, grama bahía.
es un número. Agroquímicos no había que consumir versus un jardín que sí tenía que consumir. La mano de obra para un montón de actividades de un jardín totalmente antrópico y totalmente artificial versus uno que empieza a tener cierta naturalidad. Bueno, eran un montón de ítems. Cuestión que lo llevamos a números, y yo no me acuerdo si daba un ahorro de 30.000, en aquel momento 30.000 pesos al año. Un jardín solo, pero lo hicimos hace bastante el estudio. Esos 30.000 pesos en una comunidad completa representaba un montón de plata. Y si encima lo sumábamos a distintas comunidades, daba un volumen económico altísimo. Así que hicimos algunos cálculos en línea, solo a jardines particulares que estoy mencionando, y había un ahorro. Después, si vos te trasladás a lo que es un barrio privado, si vos lográs que una laguna se naturalice, te digo un ejemplo, prácticamente al estar en equilibrio, que es también una charla larga, después veremos con cuál seguimos. Sí, ahí lo que nos pasa con las lagunas es que los desarrolladores mienten, porque si uno blanquea, te lo digo del lado de vista del desarrollador, ¿no? Si uno blanquea lo que realmente sale el mantenimiento mecánico y químico de las lagunas para que queden como en las fotos, la gente se espanta. Entonces Sí. siempre estamos dibujando todo el No, barrio. nosotros nos metemos también en la etapa de proyecto y, bueno, en algunos casos hemos logrado, se está logrando cada vez más que la laguna tenga una geoforma que apunte a una Sí, laguna sea equilibrada, autosustentable. natural y de bajo mantenimiento, Sí, sí, porque versus la son. Crystal Lagoon. Perdón si hay alguno con Crystal Lagoon. No, bueno, pero no, son inmanejables las lagunas. Ahora es todo, hay que medir todos los gastos. Y ahí tenés un gran ahorro. Después, superficie de corte, no sé, imagínate un barrio que tiene 2 tractores y definís un porcentaje de esa superficie que se transforma en pradera. Y la gente lo Mm. acepta, obviamente. Bueno, ahí bajás parte del número porque reducís la superficie de corte. Estoy tirando ítems sueltos, ¿no? Pero con una planificación, con una visión sustentable, a la larga terminarías ahorrando dinero. Hicimos un proyecto para Sí, las rutas nacionales donde dejabas de cortar un 30% de la ruta y se naturalizaba eso y ya el contratista tenía un 30% menos de superficie de corte y sí, era más sí, barato. O sea, se podría linkear con el tema económico. Obviamente nos tienen que pagar a nosotros primero para hacer un plan. para hacer una. Alberto, ahí No, pero el Daniela barrio quería hacer una pregunta. Ah, es. discúlpame, Grisel. No, No, no. no, no, es eso, que nosotros siempre lo tenemos que como que cuantificar económicamente, porque si no la gente no se engancha. Esa es la Eh, realidad. eh, Por más que uno sepa qué es lo que eh, a dónde hay que apuntar, ¿no? Fede, lamentablemente me tengo que ir, se extendió un poquito más de lo que esperaba. Bueno, sí, Les pido Alberto me disculpas. había comentado que tenía una reunión. No sé, Daniela, algo me No, quería no hay decir. problema. No, mira, no hay problema, yo me puedo comunicar con Alberto. Yo fundamentalmente mi consulta era su opinión sobre jardín de mariposas en zonas lacustres, lindero a lagunas, pero me puedo comunicar en forma privada con él. Es más, quiero darle otras consultas más, así que no, por mí Bueno. no le interrumpas más su tiempo. De todas Dale. maneras, estamos planificando una charla para noviembre, así que bueno, vamos a volver sobre el tema con Alberto nuevamente en el espacio de la FAC. Yo ahí dejé Y mi aparte, email, todas las preguntas que quedaron, me imagino que quedaron varias sin contestar, dejé mi email, me escriben y les contesto a todas las dudas, y si no, vía WhatsApp y demás. Les pido disculpas que Bárbaro. justo me solapa Bueno, con otra reunión. Bueno, listo, muchas Alberto. gracias. muchas Muchísimas gracias. gracias. Yo los implemento. Listo, Muchas gracias. gracias. Hasta Chao. Muchas luego. gracias. Chao, chao. Chao.